Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y pues mira, la verdad es de que yo escribí el libro, siempre había tenido la intención de escribir, siempre he escrito desde niña, pero nunca me imaginé que mi primer libro fuera de un tema así y fuera, vamos a decir, como de consejos o de autoayuda. Yo me hubiera imaginado una novela, me hubiera imaginado poesía, bueno, cualquier otro tipo de género, pero en esta etapa surgió esa necesidad de comunicar lo que yo hice en mi proceso de tomar la decisión de cuándo pensionarme. Yo estaba trabajando y la verdad es de que pues yo soy de formación ingeniera química, toda la vida he trabajado, o sea, desde que me gradué he estado trabajando, incluso cuando nacieron mis hijos, yo tomaba nada más el fin de semana para prepararme para que nacieran y seguía trabajando. Y bueno, mi vida había sido mucho enfocada hacia el hacer y el hacer. Y cuando empiezo a llegar a los 60 años, que ya veía que algunas de mis amistades estaban optando por la jubilación, yo dije, yo no quiero dejar de trabajar, yo quiero seguir haciendo algo. Sin embargo, en ese momento yo no alcanzaba a ver qué era ese algo. Para mí era seguir haciendo lo mismo que venía haciendo, trabajando en una empresa y realizando pues las funciones de mi puesto. Sin embargo, llega la pandemia, que esto fue como un alto, como un reflexiona. Yo creo que a todos la pandemia nos trajo ese momento de autoconocimiento, de introspección, y empiezo yo a ver qué iba a hacer. Para esto me acompaño de un mentor en productividad personal para decirle, oye, estoy viendo qué más hago. Y total que ya platicando con él, empezamos a empatar muchas ideas, su forma de pensar, mi forma de pensar y todo. Y me dice, oye, es que tú eres una mentora, nada más que eres una mentora de closet. Y total que decido prepararme como mentora. Él fue mi instructor, me preparé como mentora en productividad personal y empiezo a ejercer la profesión de mentora a la par de mi trabajo en empresa. Porque pues ya ves, la pandemia nos regaló esas horas adicionales que nos la pasábamos en el tráfico y que nos pasábamos en actividades fuera de nuestro hogar. Entonces empiezo a hacer esto. Y con toda esa experiencia bonita de empezar a tener un contacto para ayudar a personas, dije, oye, pues yo he aprendido mucho en todo este proceso, pues leí muchos libros, entré a todos los webinars, a todas las masterclass, con mi preparación de mentora de qué hacer en la tercera edad. Entonces yo tenía mis apuntes y dije, a mí me hubiera gustado encontrar cierta información ya resumida. Entonces empecé a hacer este compendio, empecé a juntar mis notas y todo y empecé a darle forma a este libro, que este libro, El trabajo y el bienestar, te digo, es un compendio de todas mis reflexiones, de todos mis aprendizajes para prepararme. Entonces, no está narrado como una forma vivencial, o sea, más bien es un libro de conceptos y de reflexiones, pero es lo que yo usé en mi vida personal para tomar la decisión. Y empiezo a hablar, por ejemplo, desde todos esos mitos que hay de la jubilación. Fíjate que la edad de la jubilación se estableció en Alemania a finales de los años 1800, principios de 1900, cuando Bismarck necesitaba gente para sus fines económicos y bélicos de Alemania, y pues toda la gente en ese tiempo trabajaba en el campo. Entonces necesitaba hacerles una propuesta para que quisieran venir a trabajar para estos objetivos de él. Y pues en el campo, pues las personas trabajaban, vamos a decir, pues toda la vida, hasta que dejaban de poder hacerlo. No había algo de que me jubilo o algo. Entonces Bismarck ofrece trabajo de por vida a las personas. Después se dio cuenta que algunas personas que ya llegaban a la edad de los 65 o más años
pues ya no tenían las capacidades físicas, acordándonos que el trabajo en ese tiempo era todo trabajo físico, ya no tenían las capacidades físicas, entonces les dijo, como ya les había prometido que durante toda la vida les iba a pagar, les dijo que les iba a pagar aunque dejaran de trabajar. Entonces se estableció primero la edad de la jubilación a los 70 años y después se bajó a 65, pero cuando la esperanza de vida era 45 años en Alemania, que era un país que tenía una esperanza de vida muy alta. Entonces, en base a eso, nos quedamos en eso. O sea, la edad de la jubilación, bueno, al menos aquí en México te puedes jubilar de entre los 60 y 65 años. La verdad es de que ya no es funcional, porque la esperanza de vida en México está cerca de los 80 años. Entonces son muchos años los que vamos a vivir después de lo que ahorita está establecido como edad de jubilación. Entonces yo creo que también la generación a la cual yo pertenezco, ante toda esta cambio de vida, pues está haciendo otra vez como que quien lanza este cambio de las personas de mi edad, hay quienes se jubilan, se retiran y ya, porque todavía traen la escuela de lo que sucedía en generaciones pasadas. Sin embargo, habemos otras personas que queremos seguir haciendo algo. Entonces el libro es una invitación a continuar con un propósito y activo. Y entonces es este momento de definir el propósito, redefinir el propósito, ver hacia dónde queremos ir. En trabajo me refiero no necesariamente a un trabajo como el tradicional. Yo creo que la pandemia también otra cosa que nos dio es esta flexibilidad. Antes nos imaginábamos que la única forma de trabajo era ir a las instalaciones, a las oficinas de las empresas y cumplir un horario. Y ahora hemos visto que el mundo funciona perfectamente trabajando a distancia, con horarios flexibles, este trabajo híbrido. Entonces, todo esto es una forma en que las personas mayores pueden seguir sintiéndose valoradas. O bien, si no tienes la necesidad o el interés de seguir laborando para alguien, pues puedes emprender o puedes dedicarte a alguna causa social, bueno, lo que sea, pero lo que sea que te haga sentir útil y no que te vayas quedando como que ya me jubilé, ya no tengo por qué estar en este mundo. Creo que las personas de mi edad también nos tocó vivir una época en donde le dimos mucha relevancia al trabajo. El trabajo se volvió nuestra vida. Entonces, estas personas que optan por no trabajar se van sintiendo como que llegas a tu casa después de años de no estar en tu casa porque te ibas a trabajar todo el día. Llegas a tu casa y pues ya hay una cierta dinámica en donde tú no perteneces. Entonces, mientras te vas ganando tu lugarcito, nosotros decimos la broma de que es como tener un refrigerador en medio de la sala, que llegas y hay un estorbo, ¿no? El elefante, ¿qué está haciendo aquí? Entonces, hay obviamente muchas personas que dicen, oye, es que yo me quiero dedicar a viajar, yo quiero convivir con mi familia. Todo eso es válido y eso puede ser tu propósito. Sin embargo, piensa en algo que realmente sea lo que tú quieres. En el libro yo planteo todo esto. Primero, por ejemplo, el quitarte de creencias limitantes. Hay muchas creencias que tenemos, por ejemplo, es que si busco trabajo ya no me van a contratar. ¿Realmente lo has hecho? O sea, ¿es algo que está en tu mente o es algo que ya te dijeron varias veces que no? O no puedo emprender un nuevo proyecto. O o me van a ver mal. Todas esas creencias, o mis hijos no van a querer que trabajen. El otro día me tocó conocer a una persona que había ido a buscar un empleo y que dejó el teléfono de su casa para que le hablaran. Y cuando le hablaron por teléfono para el empleo, contesta una hija y entonces le dice, es que el señor fulanito de tal vino a buscar, nos dejó su solicitud y le hablamos para esto.
No, él no va a trabajar, él ya está jubilado. Entonces, cuando llega el señor, cuando llega el papá, le dicen, te hablaron que de un trabajo y no sé qué, pero tú no tienes por qué trabajar. Y el señor, yo quiero trabajar. Entonces, son esas creencias de que tienen nuestros familiares también, de que nosotros ya tenemos que estar en la casa y ya no hacer nada, ¿no? Entonces, diferenciar muy bien qué son cosas que son reales y qué son creencias limitantes que tienes en tu mente y que cuando las dejes de pensar, dejan de existir, ¿verdad? Entonces hago una reflexión sobre las creencias limitantes, hago una reflexión sobre la importancia de revalorizar la experiencia de las personas mayores. Hago también una propuesta de encontrar tu propósito de vida a través del método Ikigai. El método Ikigai es un método japonés que busca la razón de ser, que toma en cuenta cuatro factores, que son qué es lo que te apasiona, o sea, lo que te ama, lo que cuando tú estás haciendo eso pierdes la noción del tiempo porque te encanta. La otra es para qué eres bueno. Y fíjate que no necesariamente eso que te encanta es para lo que eres bueno. O sea, son dos cosas diferentes y a veces nos confundimos. A veces pensamos que porque nos gusta una cosa, tenemos que ser buenos en eso y no necesariamente. Tal vez no lo hemos desarrollado o bien porque somos buenos en eso, nos tiene que gustar y pues no necesariamente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy buena para cocinar, pero no me gusta cocinar. Entonces, aunque sé hacerlo, yo no quisiera dedicarme a algo de eso. Entonces, diferenciar las cosas que te apasionan y las cosas que sabes hacer muy bien, las cosas que el mundo necesita y las cosas por las cuales te pueden pagar o puedes tener una retribución o puedes trascender. Entonces, en donde se empatan todos estos factores es en donde encuentras tu razón de ser. Entonces, la invitación en el método Ikigai es de que hagas tus listas tan extensas como puedas, no 5 o 10 cosas, no haz listas de 100 cosas que me apasionan, haz listas de 100 cosas que sabes hacer muy bien y las vas empatando y entonces en donde convergen todas, de todas, eso es lo que es tu propósito de vida. Entonces, eso es la invitación. A que busques también tu forma de trascender. Y luego otro punto que también trata el libro y lo abordo en un capítulo es la importancia de las relaciones interpersonales. Con la edad te vas aislando, te vas quedando solo, sobre todo cuando dejas esos ámbitos de trabajo, tus ámbitos sociales en donde convivías, te vas haciendo más ermitaño y también pues nos vamos haciendo menos flexibles, ¿verdad? Entonces de repente, si no estamos trabajando en eso, pues vamos a mostrarnos pues rechazando ideas nuevas, no aceptando opiniones de los demás. Entonces la invitación es eso, a que sigas activo con tus relaciones con personas, con tu familia, con tus amigos, con tus colegas, con tus vecinos, o sea, todo lo que es mantenerte activo, porque la soledad mata. Entonces, toda la importancia de mantenerte activo, hablo mucho de la importancia de las relaciones intergeneracionales también. O sea, no solo quedarte hablando con personas de tu edad, porque con el tiempo, por ejemplo, las personas de mi edad, pues ya empezamos con achaques de salud. Entonces, platicas con otras personas de tu edad y terminas hablando de enfermedades y que me duele y que qué medicamento estás tomando y con qué doctor estás yendo. Y entonces las pláticas son achacosas. No sé si las palabras que uso, achaques, son como que dolores, quejas. No sé si las palabras que uso son conocidas, pero bueno, así le decimos aquí. Y la otra es cuando llegas incluso a la edad en que tus contemporáneos ya empiezan a partir y empiezan a morir, pues la conversación gira alrededor de ese tema. Cuando te encuentras amistades, oye, supiste que falleció fulanito de tal, supiste, y entonces vuelves a entrar en un tema, en temas pues negativos, depresivos, que te pueden llevar a no estar
del todo bien. Sin embargo, si mantienes tus relaciones con personas de otras edades, pues tal vez cuando te pregunten cómo estás, dices, ay, he tenido dolor de espalda y ya, o sea, cambias de tema y entras a la cuestión de que si la inteligencia artificial y que si, o sea, temas que están en el radar de otras generaciones y no necesariamente en el de nosotros. Entonces entras en un ambiente más generativo. Entonces esto lo menciono mucho, también la situación de el tema de ver cómo puedes trascender, cómo puedes hacer cosas importantes en tu vida, maneras de trascender, el tener tu bucket list, tus cosas que quieres hacer antes de partir y trabajar en ellas. Entonces, no solo es tener el propósito y tenerlo como tal, sino es ir haciendo un plan de acción, ir viendo qué cosas sí realmente puedes hacer, qué apoyos necesitas, mantenerte activo, toda la parte, y te digo, son cosas que yo hablo de ellas porque las viví recientemente o las estoy viviendo. Por otro lado, también en el libro cada concepto de los que te estoy diciendo, por ejemplo, relaciones interpersonales o creencias limitantes o mitos o trascendencia, es un capítulo. Y al final de cada capítulo presento unas preguntas que son como reflexivas. Entonces, el libro, por eso te mencionaba que el libro es de muy fácil lectura, porque si tú te sientas, son 122 páginas, o sea, si tú te sientas a leerlo, lo puedes leer en una tarde, ¿verdad? Si lo lees. Pero si te pones a reflexionar sobre cada pregunta, pues ahí sí ya es un trabajo personal más importante. Entonces, le puedes dedicar tanto tiempo como quieras, porque las reflexiones, pues no son de una vez, este, y sí es un trabajo importante. No es como un cuaderno de trabajo, o sea, no las tienes que contestar aquí, son reflexivas. Yo sugiero que lo escribas en una libreta, pero eso es cada quien como lo quiera hacer. Y en general es eso, es una invitación a vivir activos y con propósito, es una invitación a revalorar, revalorar la vida, revalorar los tiempos. Hablo, por ejemplo, también del patrimonio afectivo, que por mucho tiempo nos preocupamos nosotros en general por crear ese patrimonio económico, de crear nuestros ahorros, porque decimos quiero vivir bien y estar bien preparado para la tercera edad y entonces voy haciendo mis guardaditos y lo que sea, tener nuestra pensión o lo que corresponda, pero ¿qué estamos haciendo con respecto al patrimonio afectivo? Entonces, tú sabes que cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, las relaciones, tienes que mantener la cercanía con las personas, porque si no, se van acabando. Entonces, ir creando esos lazos afectivos con tus hijos, si tus hijos están casados con las parejas de tus hijos, con tus nietos, si no tienes hijos con tus sobrinos, o sea, y si no tienes familia con tus vecinos, alguien, pero ir creando porque no vas a recibir cosas que tú no sembraste. Entonces, es mucha conciencia de crear, o sea, darle la misma o más importancia a crear ese patrimonio afectivo y no solo preocuparnos por las cuestiones económicas. Es más o menos lo que habla el libro. Yo repito, mi frase siempre es, la edad no es motivo de retiro ni de vulnerabilidad. Lo que nos hace vulnerables son las condiciones en que llegamos a la edad. ¿Verdad? O sea, no todos estamos llegando en las mismas condiciones, eso lo tengo bien claro. Y también tengo bien claro, yo ahorita tengo 65 años, y sé que no tengo la vida comprada. O sea, creo que con la pandemia también aprendimos que esto se acaba el día que se acaba y no sabemos cuándo es. Pero la invitación es a que vivas pleno, a que vivas con bienestar, a que vivas con un propósito los días que tengas en esta vida. O sea, sean muchos, sean pocos, pero que cada día
que tú te levantes, tengas algo por qué levantarte y cuando termine el día tengas algo que agradecer, tengas algo que decir, vale la pena estar aquí, que esos lazos afectivos sigan creciendo, que no seas una carga para las demás personas, y no me refiero carga en el sentido de que tengan que cuidarte, sino que seas preocupación de alguien porque te ven malhumorado, porque te ven enfermo, porque te ven depresivo, porque te ven. Entonces, todas estas, incluso la depresión, pues es una enfermedad, no es algo de la que estemos exentos, pero la actitud tiene mucho que ver. Entonces son reflexiones, te digo, son reflexiones, no son recetas, no estoy descubriendo el hilo negro, es nada más toda la parte importante que, bueno, yo la veo como muy importante de preparación, porque mientras más preparados vayamos, lleguemos a esta edad, es mejor. En el libro, en el último capítulo del libro, platico como 10 historias, casos chiquitos, que son casos de la vida real, personas muy cercanas a mí, de personas que no se prepararon bien económicamente, de personas que se fueron a su casa y ya no hicieron nada, y platico historias que tienen buen final, historias que no, ¿verdad? Entonces son una manera de reflexión para que veas diferentes escenarios, o sea, porque en realidad sí me ha tocado darme cuenta que de repente cada quien ve nada más lo que conoce, o sea, no alcanzas a ver cosas, o sea, no puedes ver lo que no conoces. Entonces la invitación es a que veas diferentes escenarios, que analices cómo puede ser tu vida, qué más puedes aportar y vivir mejor en general. Varios mensajes, Aurora, los que nos estás regalando en este momento, porque creo que aplican para todo el mundo, desde el joven que apenas está empezando a vivir, a comerse el mundo con ilusión, y la persona que está a punto de jubilarse. Es como realmente tú nos brindas a través de tu libro, como esas bases, ¿no? Para empezar a prevenir y llegar a ese momento, pero con plenitud, con ese propósito y vivir una vida saludable en todo aspecto, que sentirse pleno, feliz, seguro, tranquilo, pero habiendo hecho lo correcto. Y la verdad te agradezco muchísimo porque es un tema que nos toca a todos y está en tarea de cada uno, es el hacer cada una de esas acciones para que ahora sí consigamos y veamos un propósito hecho después de la jubilación y saber que, como tú lo dices, el ser jubilado no significa que la vida acaba. Al contrario, empiezas una etapa diferente, pero viviéndola con plenitud. Qué Así. bonito mensaje que nos regalas en el libro. Por último, Aurora, compártenos tus redes sociales, por favor, y tu libro en dónde está posicionado, en dónde Claro podemos que sí. adquirir. Mira, el libro lo puedes adquirir en Amazon. El trabajo y el bienestar después de los 60, Aurora Sea, Sea con Z, Aurora Sea, así lo puedes encontrar en Amazon, tanto en su formato digital como en impreso, y también por mis redes sociales se los puedo hacer llegar, pero pues Amazon ya sabes que es lo más seguro, ¿no? Y mis redes sociales en Facebook estoy Aurora Sea Autora, Aurora Sea Autora, en Instagram Aurora Sea, en TikTok también Aurora Sea. Bueno, en todos con Aurora Sea, con eso llegas conmigo en YouTube, en LinkedIn también, y estoy compartiendo continuamente en mis redes sociales y estoy muy próxima ya a un par de semanitas de tener mi podcast. Mi podcast también, mi podcast se va a llamar Contigo de la A a la Z, el podcast de Aurora Sea. Por ahí en las redes sociales que les estoy compartiendo, les anunciaré cuándo es el lanzamiento, y pues espero que me sigan. La verdad es de que todos mis mensajes pues son enfocados hacia la parte de estar bien
y porque todos podemos hacer muchas cosas y a veces nosotros mismos somos los que nos estamos limitando. Aurora Sea con Z. Con Z, qué linda. Gracias, de verdad, gracias Aurora por estar aquí, por compartirnos todas estas enseñanzas. Te deseamos el mejor de los éxitos con esta nueva etapa de los podcasts que sabemos que van a ser buenísimos para poderlos escuchar y disfrutar de tus grandes, grandes enseñanzas. Por último, ¿qué más deseas? Un mensaje para aquellas personas que te están escuchando, para estas personas que están ya a punto, pues, de pensionarse o de jubilarse. Para todos, no solo para Para ellos. todos, exactamente. Recuerda que estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida. Qué bella. Muchísimas gracias. Impacto Global Latino te da la bienvenida siempre. Gracias por estar en esta clausura de esta primera cruzada literaria. Fue un gusto conocerte, esta servidora Victoria Barbosa. Te abraza en la distancia y gracias porque Impacto Global Latino sigue ahí contigo. Gracias, Muchísimas abrazo. gracias. Un Gracias. abrazo en la distancia. Gracias. Que estés muy, muy bien. Chao, chao.